Hola Germán, ¿puedes por favor dejar de compartir? Que vamos a pasar los videos ya para el inicio. Listo. Ok, gracias. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable.
¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. Hola, ¿me confirman si me escuchan? Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Nos hemos dado cita un jueves más para poder llevar a cabo este webinar. Soy Gina Macías, fundadora de Colmena. Colmena es un sistema contable integrado 100% web, que le hace la vida pues más fácil a todos. Hoy tenemos un tema súper importante que nos han solicitado nuestra comunidad
para lo cual hemos invitado al ingeniero Germán Moya. Hoy Germán nos va a hablar de esas consideraciones que deben tener en cuenta en esta época de cierres fiscales que estamos pues atravesando actualmente todos. Esas consideraciones en torno al impuesto a la renta diferido, ¿no? Es un tema súper importante, pues que siempre nacen dudas. Hoy la van a poder despejar pues con nuestro invitado. Les voy a contar un poco quién es Germán. Germán, bienvenido. Germán es ingeniero comercial. Actualmente es el gerente de impuesto de la compañía Creston del Ecuador, que es una firma bueno, importante del medio local. Adicional a esto, hizo una maestría en dirección de empresas en la Universidad Internacional de La Rioja en España, y también hizo una gerencia tributaria en la Universidad Espíritu Santo. Ha desempeñado varios cargos en algunas firmas reconocidas en el medio a nivel local y algunas empresas nacionales. Les doy la bienvenida a Germán. Gracias por acompañarnos en esta labor que hacemos todos los jueves en estos webinars. Te dejo el espacio para que puedas, por favor, dar tu charla, tu intervención. Como todos conocen, los que ya nos acompañan, al final de la exposición de Germán, vamos a tener un espacio donde van a ser contestadas todas las preguntas. Así que las pueden dejar ahí en la opción preguntas y respuestas, ¿no? Para poderlas leer y Germán nos puede ayudar con la respuesta. Entonces, no les quito más tiempo, sé que todos están ansiosos por poder escuchar la intervención de Germán. Les doy pues la más cordial bienvenida a todos y en especial a nuestro expositor. Adelante, Germán. Gracias, Gina. Buenas tardes con todos. A nombre de Creston Ecuador, quiero agradecer a todos los participantes por su asistencia en este webinar y en especial al Sistema Colmena por la invitación en este tema muy importante, como bien lo supo indicar Gina, para toda la comunidad. Es un tema sumamente importante, sobre todo en el cierre de los estados financieros de las compañías, justo en la liquidación del impuesto a la renta, y vamos a tratar de explicar un tema muy amplio y muy extenso en el espacio que tenemos ahora para este webinar. Déjenme compartir la pantalla para comenzar con la exposición. Un segundo. ¿Dónde está? Por acá la tengo. Ok. Acá está. Listo. Sí, me confirman si se puede ver la presentación. No la escucho, Gina. Sí Perdón, sí, pero estaba mute. Sí, adelante, puedes iniciar. Okay. Se escucha y se ve. Perfecto. Bien, arrancamos. El tema del día de hoy es el impuesto diferido y las consideraciones para el cierre contable 2020. Vamos a iniciar con unos antecedentes que es para tener un poco claro del tratamiento anterior que recibían la materia tributaria con el actual, sobre todo el tema del impuesto diferido. En los años de 1999 al 2002 se emitieron 27 normas ecuatorianas de contabilidad que eran las que regulaban el tratamiento contable de todo el sistema financiero o las empresas del Ecuador. Y el Servicio de Rentas Internas, como lo sigue haciendo en la actualidad, es aquel organismo que emite las normas tributarias que van a estar vigentes año a año, y estas son actualizadas de acuerdo a todos los cambios que se metan en la ley. Bien, dentro de los antecedentes también tenemos que las NIF fue su adopción en el año 2016, es decir, se comenzaron los primeros pasos a implementar las NIF en el Ecuador, hasta que en el año 2008 se ratificó su adopción en el Ecuador, y se dividió en 3 grupos desde el año noviembre de 2008. Estos 3 grupos estaban divididos y separados con su apertura y transición en esta implementación. El primer grupo correspondía a compañías que estaban reguladas bajo la ley del mercado de valores y todas aquellas compañías que se dedicaban a la auditoría externa. El segundo grupo eran aquellas compañías que tenían
activos iguales o superiores a 4 millones, mientras que el tercer grupo tenía todas las demás compañías que no estaban en los grupos anteriores mencionados. ¿Qué podemos nombrar también como un antecedente? Anteriormente utilizaban la contabilidad, la basaban en las normas tributarias de manera errónea. Hoy por hoy la contabilidad se realiza en base a las NIF. Y Ecuador ya está implementado en todas las compañías, tienen que seguir bajo la regulación de la Superintendencia de Compañías, las NIF. Con esto podemos conocer cuál es la concepción correcta en la preparación de los estados financieros. Las NIF, como bien pudimos mencionar, es la base para nuestro estado financiero. Pero con estas NIF nosotros debemos establecer nuestras políticas contables, es decir, adecuar las normas que de acuerdo al giro de negocio de cada compañía se adapten y utilizarlo como políticas para la emisión de nuestros estados financieros. Una vez que tenemos nuestros estados financieros, ya empatamos con la parte tributaria, con una herramienta que se llama conciliación tributaria. Esta herramienta es aquella que une el mundo financiero con el mundo tributario, es decir, con el pago de impuestos. Y esto se hace con la ley de régimen tributario, su reglamento y cualquier otra normativa tributaria que exista para el año en el que se van a liquidar los impuestos. Y en caso de una divergencia entre las normas tributarias y las normas contables y financieras, van a prevalecer siempre las primeras en la conciliación tributaria. Con esto obtenemos nuestro impuesto a pagar de cada periodo que realicemos. Bien, ¿qué norma es aquella que nos va a regular o nos va a dar los tratamientos al impuesto a la ganancia? Es la NIC 12, la norma internacional número 12. ¿Cuál es el objetivo de la NIC 12? Pues bien, el objetivo de la NIC 12 es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. Así sencillo, prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. Este objetivo también se basa en el reconocimiento de valores en los libros de nuestros estados financieros, tanto de activo como de pasivo. Y hace una diferenciación. Los activos son valores que voy a recuperar, mientras que los pasivos valores que voy a liquidar. Ambos tienen efectos fiscales futuros. Y ahí es donde nacen los impuestos diferidos, que son regulados con la NIC 12. Antes de iniciar un poco más la parte profunda de los impuestos diferidos, podemos tener claro estas definiciones, que son muy importantes para comprender más adelante todos los términos que vamos a comenzar a mencionar. La ganancia contable es la ganancia antes del impuesto a las ganancias, valga la redundancia. La ganancia o pérdida fiscal es la ganancia o pérdida tributaria luego de la conciliación tributaria. El gasto o ingreso por impuesto a las ganancias es aquel que incluye el impuesto corriente y el impuesto diferido, que más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos impuestos. El impuesto corriente es el valor a pagar en función a una base imponible, es decir, a una ganancia tributaria. Los pasivos por impuestos diferidos son impuestos a pagar en periodos futuros, mientras que los activos por impuestos diferidos son los impuestos que vamos a recuperar en periodos futuros. Unas definiciones más que tenemos que tener claras son qué son las diferencias temporarias. Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libro y su base fiscal. Estas definiciones que estamos mencionando, importe en libros y base fiscal, la vamos a ver más adelante de la misma manera. Las diferencias temporarias imponibles son cantidades imponibles en periodos futuros, como su palabra lo dice, lo impone más adelante. Y las diferencias temporarias deducibles son cantidades deducibles en periodos futuros. Bien, una vez con estas definiciones que tenemos que tener siempre en mente, siempre estas definiciones van a estar muy claras, vamos a pasar con la parte más técnica del impuesto diferido. Antes de esto podemos recordar qué comprende el impuesto a las ganancias. Aquí tenemos un ejemplo de un estado financiero de una compañía comercial o de cualquier tipo de empresa que tiene su modelo de negocio adaptado a esta estructura. Tenemos una utilidad bruta, que es la resta después de los ingresos y el costo de venta. Luego de todos los demás ingresos, costos, gastos operativos, los gastos financieros, llegamos a una utilidad antes de trabajadores e impuestos. Le restamos el 15% en el caso del Ecuador y vamos a tener una utilidad antes de impuestos. El siguiente gasto que vamos a restar de nuestra utilidad o pérdida al ejercicio es nuestro gasto de impuesto a la renta. Este gasto se compone
del impuesto corriente y del impuesto diferido, que es el que vamos a comprender más adelante. Pues bien, ¿qué es el impuesto corriente? Nuevamente, es la cantidad a pagar por el impuesto relativo a las ganancias de un periodo. Básicamente en Ecuador, el impuesto corriente es igual al impuesto a la renta causada. Vamos con un ejemplo sencillo. Tenemos un estado financiero donde la ganancia contable, que ya sabemos qué es la ganancia contable, en una conciliación tributaria pequeña, le sumamos nuestros gastos no deducibles, nuestra diferencia permanente, y tenemos una ganancia fiscal de $20.000. Le vamos a aplicar la tarifa impositiva actual de las sociedades, que es el 25% de un régimen general, y vamos a obtener nuestro impuesto corriente de $5.000. Ese es nuestro gasto de impuesto a la renta por ahora, compuesto de nuestro impuesto corriente. Bien, ¿qué es nuestro impuesto diferido? El impuesto diferido es un impuesto a la renta con un efecto futuro generado principalmente por diferencias entre la base contable y la base fiscal, es decir, una diferencia entre la normativa tributaria y la norma internacional contable. Estas diferencias van a ser: las permanentes son aquellas que forman parte del impuesto corriente, por eso tenemos una flecha hacia abajo, y las flechas hacia arriba son las diferencias temporarias, que son las que se generan para un impuesto diferido. Bien, estas diferencias temporarias que más adelante vamos a ver, podemos ver una circular que es la que nos va a establecer las normas de aplicación del impuesto diferido en el Ecuador, y fue la circular número 12 del año 2015 emitida por el Servicio de Rentas Internas. Esto fue con relación al reconocimiento tributario del impuesto diferido. Nos establecía 5 puntos principales. Los vamos a resumir. El punto A es que los estados financieros van a servir de base para la presentación de las declaraciones de impuestos, así como para su presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos, según sea el caso, dependiendo el tipo de sociedad que estemos regulando. El punto B es que los principios para la presentación, reconocimiento, medición o la información a revelar de estos impuestos diferidos van a estar sujetos o establecidos y regulados por la norma internacional contable número 12 y la sección 29 en el caso de la NIF para pymes. El punto 3 es, como lo vimos anteriormente, es que para fines tributarios, en caso de una divergencia entre las normas tributarias y las normas contables y financieras, siempre van a prevalecer las tributarias para el caso de la conciliación tributaria y liquidación de impuestos en el Ecuador. Otro punto que tenemos es que la estimación de los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos siempre van a estar sujetos a una tarifa impositiva aplicable de acuerdo a la normativa tributaria vigente en el periodo que estemos calculando y siempre de acuerdo a lo establecido en la técnica contable. Nuevamente, el mismo SRI nos hace hincapié a la técnica contable, que son las normas internacionales de información financiera. El punto 5 son que los activos y pasivos por impuestos diferidos que reconozcamos de acuerdo a la normativa tributaria siempre van a contar con sus respectivos soportes. Es decir, que al momento de hacer nuestras declaraciones y tengamos impuestos diferidos, siempre tenemos nuestros soportes disponibles para cualquier revisión que seamos sujetos de la administración tributaria. Y en el punto 6 es que para que aquellos activos y pasivos por impuestos diferidos puedan ser recuperados o pagados posteriormente a través de nuestra conciliación tributaria, deben ser reconocidos contablemente en el estado financiero. Es decir, en la conciliación tributaria vamos a tener el impuesto diferido, pero debe ser reconocido en el estado financiero, incluyendo, y nuevamente nos vamos a basar en la norma contable internacional, que son los pasos que nos da la NIC 12. Bien, siguiendo la disposición tributaria relativa al impuesto diferido en el Ecuador, tenemos aquí una infografía de historia desde que comenzamos a la implementación del impuesto diferido en el Ecuador hasta el último cambio que surgió en el mes de agosto del 2020, cuando fue emitido el reglamento de aplicación a la ley de simplificación y en el mes de agosto salió el reglamento de esta normativa que fue emitida en diciembre del 2019. Bien, en junio del 2012 se limita el reconocimiento de activos por impuestos diferidos. Luego en el año 2014, en el mes de diciembre, se permite un reconocimiento de impuestos diferidos en 9 casos. Es decir, el Servicio de Rentas Internas ya amplió su catálogo y dijo, ok, reconocemos impuestos diferidos, pero en 9 casos. En febrero del 2015 se van a reformar 2 de esos casos. En el mismo año, el 2015, que fue un año de muchos cambios en impuestos diferidos,
Subieron a 10 los casos, es decir, se agregó uno que existió o se generó en la ley de hidrocarburos, y solo se reconocerán los activos por impuestos diferidos registrados a partir del año 2015. Luego, en agosto del 2018, nuevamente surgen cambios en el impuesto diferido y se reforma uno de los casos en el que tributariamente se pueden reconocer impuestos diferidos, y se añade el caso número 11, que es el de jubilación patronal y desahucio, un caso también que ha tenido muchos cambios desde el 2018, ahora en el 2020 tuvo un nuevo cambio. Y en el año del 2018 mismo, en diciembre, se añade el número 12, que es relativo a los contratos de construcción. Y el último cambio, como lo mencioné en el reglamento, en agosto del 2020 se agrega el caso número 13, relacionado a la NIF 16 de arrendamientos, y se vuelve a reformar el caso número 11, que es de jubilación patronal y desahucio. Es decir, este es muy importante para el cierre contable que tenemos ahora en el año 2020. Bien, los impuestos diferidos, nuestras diferencias temporarias. Ya vimos que el SRI primero emitió 9 casos, agregó uno más, agregó otro, reformó. Tenemos en infografía todos los casos permitidos por el Servicio de Rentas Internas. Caso 1, tenemos el valor neto de realización, que es relativo al inventario, por eso nos emite la norma, la NIC 2. Es decir, tenemos un pequeño resumen de los 13 casos, lo que nos genera un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido, dependiendo del caso, y la norma contable que regula este tratamiento. El caso número 2, pérdidas en contratos de construcción. Tenemos también impuesto diferido por depreciación, por desmantelamiento, por deterioro de propiedad, planta y equipo, amortización de pérdidas, activos biológicos, activos no corrientes mantenidos para la venta, provisiones no contempladas en la norma, quiere decir que no sea provisiones por desmantelamiento, que están en el caso 3, o jubilación patronal y desahucio, que están en el caso número 11. Número 9, créditos tributarios no utilizados. Número 10, que fue agregado con la ley de hidrocarburos, que es el contrato de servicios integrados. El caso 11, provisión por desahucio y jubilación patronal. 12, reconocimiento de ingresos, costos y gastos en contratos de construcción, es decir, la NIF 15. Y en el número 13, que se agregó ahora en el reglamento, es activos por derecho de uso, que está regulado en la NIF 16 de arrendamientos. Bien, conocemos ya los conceptos básicos para entender los impuestos diferidos, conocemos la historia de los impuestos diferidos, la circular del SRI, los casos que tenemos permitidos. Ahora vamos a conocer el método que nos va a permitir calcular nuestro impuesto diferido, que es el método de impuesto diferido basado en el balance, que contiene 5 pasos. Estos 5 pasos tienen como número 1 determinar los valores fiscales de activos y pasivos. Paso número 2, comparar los valores contables de activos y pasivos versus los fiscales y determinar las diferencias temporarias. Ya vamos a conocer los conceptos de estos términos. El paso número 3 es verificar que las diferencias temporarias no constituyen una excepción según la NIC 12. Paso número 4, tenemos que ajustar nuestras diferencias temporarias de inicio de año a las nuevas diferencias acumuladas al final del año y determinadas a través de este mismo método, que es el que nos permite establecer nuestro impuesto diferido. Calcular el impuesto diferido, el paso número 5, aplicando la tasa impositiva adecuada. Bien, vamos a ver un gráfico de cómo es este método. Antes de eso, tengamos claro qué es una base fiscal. Recordemos que este método nos indica qué es la diferencia entre el base en libros de mis cuentas de activo y pasivo con mi base fiscal. Tenemos que tener en claro que una entidad espera recuperar un importe en libros o liquidar el importe en libros de un pasivo, siempre debe afectar a mi ganancia fiscal de un futuro. Si no va a surgir ningún cambio en mi ganancia fiscal futura, es decir, yo no voy a recuperar ningún impuesto, ni voy a liquidar el impuesto más adelante, no me genera ninguna diferencia, por lo tanto no hay ningún impuesto diferido. Pero si se comprueba una afectación futura a las ganancias fiscales, es decir, en el futuro recupero o liquido un impuesto, voy a tener una base fiscal y ahí es donde van a hacer una diferencia, la base fiscal de un activo y la base fiscal de un pasivo. Bien, ¿qué es la base fiscal? La base fiscal de un activo o un pasivo es un importe atribuido para fines fiscales a dicho activo o pasivo. En pocas palabras, la base fiscal es aquel valor que el Servicio de Rentas Internas en su normativa tributaria
me va a permitir reconocer de un activo o un pasivo dependiéndose del caso. Bien, ¿cuál es la base fiscal de un activo? La base fiscal de un activo, recordemos siempre, es un valor que será deducible en un futuro. Siempre la base fiscal de un activo es un valor que será deducible en un futuro. Mientras que la base fiscal de un pasivo va a ser el valor en libros en el cierre del periodo menos el valor que será deducible en un futuro. Es decir, el activo, el valor fiscal será lo que será deducible en un futuro, mientras que la base fiscal de un pasivo es el valor en libros menos el valor que va a ser deducible en el futuro de este pasivo. Bien, aquí tenemos el gráfico que les he mencionado del método del pasivo basado en el balance. Nosotros siempre tenemos que establecer esta tabla en nuestro estado financiero al final del año en cuentas de activo y de pasivo nada más. Patrimonio, ingresos y gastos no entra porque es un método de activos y pasivos para tener la diferencia temporaria. Bien, nosotros tenemos el casillero A, valor en libros. En el B tenemos la base fiscal de un activo o un pasivo. La diferencia temporaria va a ser la resta entre el valor en libros y la base fiscal, que es la diferencia temporaria que nosotros vamos a aplicar luego nuestro impuesto diferido, que es multiplicado por la tasa impositiva vigente para el periodo, que es lo que vimos en la introducción en láminas anteriores. Bien, esta diferencia temporaria va a tener dos rutas. Puede ser una diferencia temporaria imponible o puede ser una diferencia temporaria deducible. ¿Cuándo es deducible y cuándo es imponible? La diferencia temporaria imponible va a ser aquella diferencia que dé lugar a una cantidad imponible al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros. Es decir, es un valor que va a ser liquidado en un futuro. Me va a imponer un valor mayor de mi impuesto en los años siguientes. Mientras que la diferencia temporaria deducible es un valor, la diferencia es una cantidad que va a ser deducible al determinar mi ganancia fiscal correspondiente a periodos futuros. Es decir, me va a permitir recuperar un impuesto que lo pago en el año 1 y lo puedo recuperar en el año 2. Entonces, por término general, la diferencia temporaria imponible es aquella que me va a establecer un valor mayor en un futuro, mientras que la diferencia temporaria deducible es un valor que me va a permitir deducir en un futuro mi impuesto a las ganancias. Basado en esto, podemos reconocer que es un activo y un pasivo por impuesto diferido. Sepamos que un activo por impuesto diferido siempre va a ser una diferencia temporaria deducible. Un activo es un valor que yo voy a recuperar en un futuro, es decir, yo en un futuro recupero mi importe de esa diferencia temporaria deducible. Una pérdida fiscal no utilizada también siempre va a ser un activo por impuesto diferido y un crédito fiscal no utilizado también será un activo por impuesto diferido. Tenemos que nuestro pasivo por impuesto diferido van a ser siempre diferencias temporarias imponibles. Siempre el pasivo por impuesto diferido van a ser diferencias temporarias imponibles. Basado en esto, avancemos con una tabla que será un poco confusa, pero más adelante les voy a dar una alternativa de cómo verla un poco más sencilla. Siempre nosotros tenemos el activo financiero, que va a ser nuestra base en libros, es el activo financiero. Y el activo tributario es la base fiscal. Recuerde que siempre vamos a restar valor en libros y el valor fiscal. Y siempre va a surgir una diferencia temporaria. Esta puede ser imponible o deducible. Pero tengamos claro siempre que una diferencia temporaria imponible, ya vimos, es la que me va a imponer un impuesto en un futuro, será un pasivo por impuesto diferido. Pasivo porque en un futuro liquidaré un impuesto. Mientras que una diferencia temporaria deducible es un activo por impuesto diferido porque es un valor que tengo a mi favor para deducir de mi impuesto a la renta en periodos futuros. Bien, ¿cómo vamos a entender esta tablilla que tenemos ahora? Listo. Con esta manera, para las cuentas de activo siempre vamos a tomar el valor en libros como valor positivo. Recordemos, valor en libros, valor fiscal. En una cuenta de activos siempre vamos a tomar el valor en libros como positivo y le vamos a restar el valor de la base fiscal. Mientras que para las cuentas de pasivo, vamos a tomar la base fiscal como valor positivo
y le vamos a restar el valor en libros, es decir, el contrario de nuestras cuentas de activos. Y algo muy importante que siempre tenemos que tener en cuenta, si la diferencia en estos cálculos es positiva, quiere decir que la diferencia temporaria es imponible. Recordemos, si es imponible es un pasivo por impuesto diferido y en un futuro voy a tener que pagar un impuesto que hoy no lo voy a pagar. Mientras que si la diferencia es negativa, esta diferencia temporaria va a ser deducible en un futuro. Es decir, en un futuro yo voy a recuperar este impuesto que voy a pagar el día de hoy. Bien, vamos a hacer un ejercicio rápido sobre cómo vamos a calcular la diferencia temporaria, es decir, una resta. Tenemos un estado financiero, una situación, el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2020, donde tenemos nuestras cuentas de activo y pasivo. Recordemos que el patrimonio no lo vamos a considerar, solamente cuentas de activo y pasivo. Tenemos un caso en el activo, el inventario. Nuestro valor en libros son $700,000. Nuestra base fiscal, de acuerdo a la norma tributaria, vamos a poder deducir $800,000. ¿Cómo sacamos nuestra diferencia temporaria? Restamos. Recordemos, activo, valor en libros, positivo, menos valor o base fiscal. Tenemos una diferencia de menos 100,000, es decir, es negativa. Si la diferencia era negativa, tenemos una diferencia temporaria deducible. En el pasivo, tenemos una provisión con un valor en libros de $320,000. La base fiscal no me permite deducir una provisión. ¿Cómo hacemos la resta? Si es un pasivo, es base fiscal positiva menos valor en libros. Tenemos nuevamente una diferencia negativa de $320,000. Quiere decir que al ser negativa, la diferencia temporaria es deducible. Bien, ¿cuál es la fórmula para el cálculo del impuesto diferido? Primero tengo mi diferencia temporaria, es decir, valor en libros menos valor fiscal. Ya la tenemos. Luego que ya conocemos si es un activo o un pasivo por impuesto diferido, tenemos nuestra diferencia temporaria y la multiplicamos por la tasa de impuesto a la renta vigente en el periodo. Es decir, de acuerdo a cada periodo vamos a calcular la tasa. Si el año anterior era 22%, con 22%. El nuevo año es 25, 25, pero tenemos que tener en claro que el impuesto diferido acumulado siempre tiene que ser regulado con la nueva tasa impositiva. Es decir, debe ser recalculado y ajustado con la tasa impositiva vigente. No podemos tener un impuesto diferido con una tasa y otro con otra. Siempre tiene que ser la misma de acuerdo a la circular número 12 del 2015 del Servicio de Rentas Internas. Bien, ¿cómo calculamos el impuesto diferido? En el mismo ejemplo que teníamos, valor en libros, base fiscal y la diferencia temporaria que ya identificamos, vamos a tener que calcular nuestro impuesto diferido, que es simplemente multiplicar la tarifa impositiva por nuestra diferencia, en este caso $25,000 como impuesto diferido por inventarios y $80,000 el impuesto diferido de la provisión. La suma de ambas son $105,000 que va a ser mi impuesto diferido del año. Bien, una vez que conocimos cómo calcular la diferencia temporaria, dependiendo si es un activo o un pasivo, la forma de cálculo, la diferencia temporaria reconocer si es deducible o imponible, también de acuerdo a la tablilla que le colocamos en la lámina anterior, y multiplicamos nuestro impuesto diferido, vamos a hacer un ejemplo de un caso, específicamente el caso número 1 de los impuestos diferidos. El ejemplo 1 se basa en el valor neto realizable de inventarios, es decir, vamos a aplicar la norma contable internacional número 2, la NIC 2. En este ejemplo dice, al 31 de diciembre del 2020, la entidad tiene inventarios con un saldo de $1,000 en libros. En esa fecha, dicho inventario presenta indicios de deterioro en su valor. Utilizando el juicio profesional y la mejor información disponible, la entidad estima que el valor neto realizable del inventario es de $700. Es decir, de acuerdo a la norma contable, conocemos que si un inventario tiene un deterioro, debo de reconocerlo en el periodo que yo reconozca e identifique que mi inventario está quedando, puede ser obsoleto, y reconozco en el mismo periodo ese deterioro. Bien, el primer asiento es el que podemos ver a continuación. El ejercicio nos indica realizar los registros contables correspondientes y contabilice el impuesto diferido aplicando la norma tributaria vigente. Bien,
nos indican que nuestro inventario surgió una pérdida de $300. Es decir, nosotros vamos a colocar una cuenta de gasto, que es la pérdida por deterioro de valor por $300, y utilizamos una cuenta correctora de activo, que es el deterioro acumulado del valor por $300. Es decir, es una cuenta correctora similar a la depreciación acumulada, que me va a disminuir el valor de mi propiedad, planta y equipo. En este caso, el deterioro acumulado del valor, la cuenta correctora, me va a disminuir el valor en libros de mi inventario. Bien, tenemos nuestro gráfico del método del pasivo basado en el balance y comenzamos nuestra ejecución del mismo. Tenemos un valor en libros de $700, que conocemos que mi inventario es de $1000. Yo en su momento compré el inventario por $1000 con mi factura, se aplicó la retención, bancarizado, la licencia económica y todo lo que me permite que sea deducible esta compra, pero con el ajuste que yo realicé por el reconocimiento del deterioro, mi valor en libros se ve afectado y quedó en $700 al finalizar el año. Bien, la base fiscal de mi inventario será $1000. ¿Por qué? Porque el servicio de rentas internas me va a permitir deducir los $1000 cuando yo venda mi inventario en el costo de venta. Bien, esta es una cuenta de activo. ¿Cómo realizamos el cálculo? Valor en libros menos base fiscal. Tenemos una diferencia temporaria de $300. Luego, sencillo, nuestro impuesto diferido siempre será la tarifa impositiva aplicada a nuestra diferencia temporaria. En este caso, como la diferencia temporaria fue negativa, ya conocemos que será una diferencia temporaria deducible. Bien, nuestro impuesto diferido es de $75. Teníamos el primer asiento contable, que es reconocer la pérdida de mi inventario. Luego, al cierre de año, también voy a hacer la contabilización, que me lo establece la misma circular del SRI para poder reconocer y poder hacer mi generación y reversión en años posteriores, es el asiento contable en mi balance. Activo por impuesto diferido contra el gasto por impuesto a la renta. De $75, en este caso es gasto por impuesto a la renta diferido. Listo. Ustedes se pueden preguntar, ¿cómo declaro esto en mi impuesto a la renta, en mi formulario 101, en qué casillero lo coloco? Listo. Tenemos el formulario, que por cierto es el nuevo formulario del Servicio de Rentas Internas actualizado para este periodo 2020. El primer año, según nuestro ejemplo, es la generación de este impuesto diferido. En la conciliación tributaria hay unos casilleros que se especifica que es para generación y reversión de las diferencias temporarias. Este impuesto diferido, el caso 1, en el casillero 814, colocaremos nuestros $300. ¿Cómo funcionan estos casilleros? Los de generación tomen en cuenta o considérenlos como que es un gasto no deducible, porque realmente es un gasto no deducible, pero yo lo voy a recuperar en un futuro a través de la generación. Es decir, el gasto del deterioro de mi inventario es un gasto reconocido en el 2020, pero no deducible. La diferencia es que no es una diferencia permanente, sino una diferencia temporaria. Y lo cargo los $300 en su casillero respectivo y me va a sumar mi base imponible. Listo. Pasamos al año 2021. La empresa vendió el inventario efectivamente en los $700, que en el año anterior ya reconoció su pérdida y ya conoció que va a venderlo y su precio de mercado era $700 y lo vende. Perfecto. ¿Cuál es el primer asiento que se debe realizar? El efectivo, y ahí dependerá si se cobró en banco, transferencia, un efectivo, una cuenta por cobrar, dependerá la cuenta de activo la que utilicen para el caso, y mi ingreso por la venta. Asiento 1. Recordemos que toda venta de inventario tiene su asiento de costo de venta. Bien, nosotros tenemos un inventario de $700 con la cuenta correctiva, pero la cuenta principal de inventario siempre fue $1000. Esa la enviamos al haber, nuestro costo de venta va a ser los $700, que es lo que yo vendí mi inventario, y vamos a la cuenta correctora, cargarla en el debe, por el mismo valor que el año anterior fue cargado. De esa manera queda en cero al final del periodo. Y vamos a hacer nuestro reverso de gasto de impuesto a la renta diferido con mi activo por impuesto diferido. Quiere decir que en este 2021 yo recupero esos $75 que en el año 2020 me tocó pagar por reconocer ese deterioro de inventario. Es decir, mi diferencia temporaria deducible
me hizo pagar en el año 2020 un impuesto a la renta de $75, pero en el año 2021, cuando yo ya vendí mi inventario, voy a recuperar el valor del impuesto pagado en el año anterior a través de mi conciliación tributaria. Es decir, en los mismos casilleros, pero ya no de generación, sino de reversión, yo le voy a decir al Servicio de Rentas Internas, yo ya vendí mi inventario y voy a recuperar mi impuesto que cancelé y causé en el impuesto a la renta del año anterior, y en los casilleros de reversión me van a disminuir mi base imponible. Es decir, 2020 me sumé la base imponible y en el año 2021 disminuyo mi base imponible a través de esta reversión. Con ese ejemplo que vimos del caso número 1, hay 13 casos, vamos a ver cuáles son las consideraciones para el cierre contable 2020, que es un tema fundamental en este cierre, porque hay dos casos nuevos que de acuerdo, bueno, no nuevos, sino que el tratamiento va a ser distinto a partir del año 2021 y hay mucha confusión en la comunidad contable en cómo voy a tratar este tipo de impuesto diferido. El caso número 1 que tenemos que tener en consideración para el cierre fiscal 2020 es la jubilación patronal y desahucio. Recordemos un poco un antecedente. La jubilación patronal y el desahucio, hasta el año 2016, el desahucio era deducible y la jubilación patronal era deducible únicamente en el valor que sea provisionado por empleados mayores a 10 años. Los que eran menores a 10 años eran no deducibles. Bien, en el año 2018, 19 y 20 tuvimos un cambio en la normativa tributaria y nos permitió un reconocimiento de un impuesto diferido por estos gastos de jubilación patronal y desahucio. Es decir, nos dio la opción de generar un impuesto diferido por este tipo de gasto. Bien, en el 2020 tenemos que tener en cuenta que la provisión de desahucio siempre será no deducible, mientras que la jubilación patronal, asimismo, es no deducible en el año 2020, al igual que lo fue en el 2018, 2019, este 2020 va a ser el último año en que van a ser no deducibles y tendrán un derecho a impuesto diferido. Es decir, que la norma me establece que se va a reconocer un impuesto diferido que podrá ser utilizado en el momento que se cancele la obligación para la cual se efectuó dicha provisión y hasta el monto efectivamente pagado. Bien, ¿cuál es el cambio para este año 2021? El siguiente, porque en el 2020, recordemos, el tratamiento se va a mantener en la generación de un impuesto diferido en jubilación patronal y desahucio. Listo. En el 2021, la provisión de desahucio va a ser deducible siempre que se encuentre soportada en un estudio actuarial. Es decir, nos olvidamos del impuesto diferido en el desahucio a partir del 2021. En el 2020 se va a mantener la generación de un impuesto diferido tal como se lo realizó en el 2018 y 2019. Respecto a la jubilación patronal, las provisiones de jubilación patronal va a ser deducible siempre que cumpla 3 condiciones. La primera es que estén soportadas en un estudio actuarial. La segunda es que se refiera a un personal que haya cumplido por lo menos 10 años de trabajo en la misma empresa. Y la tercera, los aportes en efectivo de estas provisiones sean administrados por empresas especializadas en administración de fondos autorizados por la Ley de Mercado de Valores. Es decir, solamente van a ser deducibles en empleados mayores a 10 años, tengamos un estudio actuarial y los fondos sean efectivamente administrados por alguna entidad que esté autorizada por la Ley de Mercado de Valores. ¿Cuál es el cambio en el impuesto diferido? Es que la provisión para atender los pagos de los empleados que tengan más de 10 años deben de cumplir estos 3 requisitos. Pero de aquellos que no sean administrados por un fondo, me va a permitir generar un impuesto diferido. Es decir, si no cumplo la tercera condición, puedo generar, va a ser un gasto no deducible, pero voy a generar un impuesto diferido únicamente en ese caso. Entonces, ¿cuál es el cambio del 2020 al 2021? Recordemos, cerremos nuestros estados financieros en el 2020. Jubilación y desahucio no deducible con opción a impuesto diferido.
y a partir del 2021, desahucio deducible, jubilación patronal va a ser deducible a mayores de 10 años los empleados que cumplan estas 3 condiciones, y los que no cumplan la condición número 3 va a ser no deducible con derecho a impuesto diferido. ¿Qué otro caso debemos de tener en consideración en este cierre contable 2020? Es el impuesto diferido por el tema de la NIF 16, que es el nuevo caso que se agregó en el reglamento. ¿Cómo se genera? La diferencia entre los cánones de arrendamiento pactados en un contrato y los cargos en el estado de resultados, que de acuerdo a la técnica contable, nuevamente el mismo SRI nos indica que sigamos la técnica contable, deben registrarse en el reconocimiento de un activo por derecho de uso. Es decir, que se va a reconocer un impuesto diferido siempre y cuando cumpla con la totalidad de requisitos y condiciones establecidas en la norma contable. Bien, ¿cuáles son los requisitos que la norma contable me establece o me permite para yo poder reconocer en un valor en la NIF 15? Es que mi contrato sea por más de un año y que exista un activo subyacente, y que este activo subyacente tenga un valor mayor a $5.000, que es el valor mínimo, que es el recomendado por las normas internacionales. Un ejemplo sencillo, en el tema de un arrendamiento de un parqueo. Si una compañía tiene un alquiler, un contrato por un alquiler de un parqueo en una torre de parqueos, si le dan el parqueo número 5, ese sí puede ser un activo subyacente, porque el parqueo número 5 tiene su área, usted controla totalmente ese espacio que le alquilan, usted puede aplicar la NIF 16. Pero si en el mismo contrato le cambiamos y no le dan el parqueo número 5, sino que le dan libre estacionamiento en el que usted encuentre disponible, en ese momento deja de haber un activo subyacente, porque lo que está teniendo es un contrato por un servicio, es decir, el alquiler mensual de cualquier estacionamiento que usted encuentre disponible. De acuerdo a la NIF 16 y el impuesto diferido que podemos generar a partir de este año en el cierre fiscal y contable 2020, tenemos que nosotros debemos aplicar una tasa de descuento de acuerdo a la técnica financiera, que la misma norma le establece condiciones, y sacar un valor del contrato. Es decir, va a ser el total de mi contrato por todos los años que yo tenga vigente. En este ejemplo, el canon anual es de 12.000, mi valor del contrato es de 60.000. Yo eso tengo que aplicar una tasa de descuento que tiene su especificación en cuanto al cálculo para tener un valor presente, el cual yo voy a tener un activo por derecho de uso y voy a tener un pasivo por reconocimiento de esta deuda. El activo voy a ir amortizándolo y el interés por estos pagos también se va a ir enviando al gasto. Quiere decir que al final del año yo voy a tener un gasto mayor al valor de mi factura. Y ahí es donde van a ser la diferencia, nuevamente temporaria, entre la normativa fiscal y la normativa contable. Y el nuevo caso reconocido, que es el caso número 13, me va a permitir una generación de impuesto diferido, que en el ejemplo corto que tengo en la lámina, me genera en los 3 primeros años un impuesto a pagar que recuperaré en un futuro, y en el año número 4 y 5 se realiza la reversión de estos mismos valores que yo ya cancelé en años anteriores, los voy a poder recuperar en los posteriores. Bien, basado en estos casos, he preparado una plantilla en donde puedan identificar los 13 casos de los impuestos diferidos y tengan en consideración cuándo se puede hacer una generación y cuándo se puede hacer una reversión de estos impuestos diferidos. Teniendo en cuenta que el cierre fiscal, ya a partir del día de mañana, los contribuyentes especiales tienen que realizar su declaración de acuerdo a la nueva regulación de los contribuyentes especiales, y hay que tener en cuenta los 13 casos que me permiten impuesto diferido y aprovecharlos, porque muchas compañías generan un impuesto diferido y no aprovechan la generación para recuperar el impuesto en años posteriores. Es decir, el poco conocimiento de esta técnica no les permite aprovechar al 100% sus impuestos pagados en un año, o incluso en años que la compañía tiene una pérdida, desconocen que pueden amortizarla y recuperar ese valor de la pérdida en los años posteriores y pagar menos impuestos basado en normativa tributaria, y en los casos que el mismo Servicio de Rentas Internas me permite deducir con el gráfico que presentaré a continuación.
Bien, aquí tenemos los 5 primeros casos. Yo he identificado los casos numerados con el título, de acuerdo a la norma tributaria del impuesto diferido, el tipo de impuesto que me genera, para que tengan claro si es un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido, luego de conocer si la diferencia temporaria es deducible o imponible. La norma contable que me va a regular este tratamiento, en este caso el ejercicio número 1 que hicimos, que fue del valor neto realizable, la NIC 2 de inventario, y una plantilla donde me indique cuándo se puede generar el impuesto diferido y cuándo me permite la misma norma tributaria reversar y recuperar o pagar en el momento de que sea una diferencia temporaria imponible este impuesto o este tributo. Dentro de los 5 primeros casos, el caso 1 ya lo vimos que se genera cuando se registre la pérdida por deterioro producto del ajuste del valor neto realizable de un inventario. Cuando lo reverso, cuando se realice la venta o baja o inclusive el autoconsumo del inventario. El caso número 2, pérdidas esperadas en contratos de construcción. ¿Cuándo lo genero? Cuando registre la pérdida por costos que excedan los ingresos esperados en mi contrato. ¿Y cuándo lo reverso? Cuando finalice mi proyecto, mi contrato, siempre y cuando dicha pérdida se produzca efectivamente. Es decir, si realmente tuve una pérdida, yo voy a poder reconocer y reversarme el impuesto diferido. Podemos ver el caso 5. La cuenta de provisión diferentes a las incobrables y el desmantelamiento. La norma me permite, la norma contable, la NIC 37, y la generación, de acuerdo a la norma tributaria, es cuando se contabilice el gasto. Es decir, yo puedo provisionar un gasto diferente a estos dos mencionados, incluso diferente a jubilación patronal y desahucio. Yo puedo contabilizar el gasto en el periodo 2020. Y en el 2021, cuando efectivamente me desprenda de esos recursos, yo voy a poder recuperar a través de la reversión de esta provisión hasta el monto efectivamente pagado. Recordemos que siempre el impuesto diferido va a hablar la normativa tributaria de monto efectivamente pagado, que es lo que me establece también en jubilación patronal y desahucio, el monto efectivamente pagado, y siempre va a tener ese término, es decir, no le va a permitir reversarse más allá de lo que realmente usted pagó. Siguiendo la plantilla, los 5 casos siguientes. Ganancias y pérdidas en la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta, siempre y cuando la venta sea agravada. Es decir, recordemos que hay una excepción en el tema de la utilidad en la venta de propiedades. ¿Cuándo se va a generar esto? Cuando se registra la ganancia, va a ser un pasivo por impuesto diferido, o cuando se registra una pérdida, será un activo por impuesto diferido. ¿Cuándo lo voy a reversar? Cuando se venda el activo. Es decir, en el año 2020 yo ya conozco que mi propiedad la voy a vender en el siguiente año, yo ya reconozco y ya la norma me permite reclasificarlo a un activo no corriente mantenido para la venta y reconozco mi ganancia o pérdida en el año que se registre. Y la reversión será en el año siguiente o en posteriores cuando ya se venda el activo, que bajo la norma contable debería ser en un año. Tenemos otro caso de la pérdida tributaria, el que les mencioné hace un momento, que muchas compañías no conocen que pueden generar un impuesto diferido por la pérdida tributaria que generen en un ejercicio fiscal. Y lo voy a reversar de acuerdo a la deducción de la amortización de la pérdida tributaria en mi conciliación tributaria. Es decir, en el año 1 yo pierdo una pérdida tributaria, voy a tener luego de todos mis cálculos del impuesto diferido, o si no me genero, si tengo diferencias temporarias, diferencias permanentes, yo en el año posterior que tengo una ganancia, voy a poder recuperar parte de la pérdida que tuve y compensarla en el 2020, 21 en este caso, si el año 0 sería el 2020. Créditos tributarios no utilizados se refiere a los saldos a favor que la empresa tenga en impuesto a la renta, incluyendo el ISD, y la reversión va a ser cuando se utilice el crédito tributario por el pago de impuesto a la renta. El caso número 10, que es el que se agregó con la ley de hidrocarburos, también especificamos la generación y reversión, y al final de la lámina donde está especificado caso a caso, vamos a ver que tenemos el caso 11 2 veces. En la parte superior es el tratamiento hasta este año, que son las provisiones efectuadas para cubrir los pagos por desahucio y pensiones jubilares patronales, me va a permitir contabilizar el gasto y generar un impuesto diferido. Y la reversión será cuando se desprenda efectivamente de recursos para cancelar dicha obligación por la cual se efectúa esta provisión y nuevamente el término que les indiqué hasta el monto efectivamente pagado.
Es decir, el SRI siempre le va a permitir reversarse hasta el monto efectivamente pagado. Y el caso 13, que es el nuevo caso de las cuotas de arrendamiento por aplicación de la NIF 16, tenemos que se genera cuando el gasto registrado según la técnica contable supere el canon de arrendamiento pactado en un contrato. La reversión, la norma no lo aclara, pero se sobreentiende y en la práctica y la aplicación que se va a efectuar es cuando se recupere este impuesto luego de mi tabla de amortización en cada contrato que yo genere, mi tasa de descuento, el valor presente, como en el ejemplo anterior, lo voy a recuperar en los años posteriores. Y abajo puse el caso número 11, que sería a partir del año 2021, en el que cambiamos de la parte superior, le insertamos lo que coloqué, el cambio futuro, que va a ser por provisiones efectuadas para cubrir pagos por pensiones jubilares patronales de trabajadores con más de 10 años que no sean administrados por fondos autorizados. Es decir, únicamente en ese caso se van a reconocer un impuesto diferido y se mantiene su generación y reversión. La generación cuando se contabilice el gasto y la reversión cuando se desprenda de los recursos para cancelar dicha obligación. Explicado este gráfico, que podemos pasar, Gina, a la parte de preguntas y respuestas, que veo que hay algunas preguntas que los participantes tienen para nosotros, y no sin antes agradecer a Colmena nuevamente por la apertura en la participación de Creston Ecuador en estos webinars interesantes que siempre está realizando todas las semanas el sistema Colmena, y dejarles mi correo electrónico para en caso de dudas más específicas que tengan de algún caso puntual referente o relacionado al impuesto diferido o incluso de temas tributarios no relacionados a lo que tratamos el día de hoy, me puedan hacer llegar sus consultas específicas y poder atenderlas de una manera personalizada y poder solventar cualquier inconveniente que presenten en sus compañías. Muchas gracias por la atención y Gina, adelante con la siguiente parte de la programación del día de hoy. Gracias, Germán. Ahorita vamos a ir a una pequeña pausa, a tomar un poquito de agua y regresamos en unos 7, 8 minutos, ¿sí? Ya Perfecto. a responder las preguntas, ¿ok? Listo. Muchas gracias. Germán, ¿puedes por favor quitar, compartir para que puedan correr el anuncio publicitario? Gracias. Sí, claro.
Hola. Hola, sí te escuchamos, Gina. Hola. ¿Me escuchan? Bien, vamos a iniciar las preguntas. Tengo dos preguntas súper buenas y para que Germán nos pueda ayudar pues, con la respuesta. ¿Sí? Veamos. ¿Qué dicen? Una compañía inmobiliaria aplica reavalúo a inmuebles. ¿Qué objeto rentas? Los incrementos del valor son considerados gastos no deducibles. Debo reconocer pasivo impuesto a la renta, aunque no lo van a vender y aunque el caso no está establecido en el reglamento. Reglamento, la ley de régimen tributario interno. Te voy a compartir la pantalla porque la verdad es que yo no la entiendo muy bien. Sí, ya la estoy leyendo también acá. De pronto tú me ayudas a discernir la pregunta. Sí. Ahí te la comparto porque... Ok. Sí, yo creo que lo que se refiere es a que el tema del inmueble, entiendo que es una compañía inmobiliaria, entonces su actividad es compra-venta, creería yo, no lo entiendo muy bien, pero si se refiere al reavalúo de la propiedad, planta y equipo, ese caso no está establecido en el reglamento como, como un impuesto diferido, pero su tratamiento en la NIC 12 también es distinto porque ahí se reconoce en el ORI el superávit y asimismo se va descontando el impuesto diferido con ORI, no con cargos al resultado. Es decir, el tratamiento es distinto, es un caso especial, no es reconocido por el Servicio de Rentas Internas y su tratamiento es distinto y con todo gusto quizás él si nos envía la pregunta al correo electrónico con su caso puntual, podemos quizás darle mayor asistencia porque es un tema distinto el tratamiento con el impuesto diferido. Sí, bueno, y también a ver si lo que interpretamos es lo que está preguntando efectivamente, ¿no? Correcto. De pronto si nos está escuchando, pues que si no es lo que estamos interpretando en su pregunta, pues de pronto Diego puede dejar de intervenir a la persona para poder subsanar su respuesta, su consulta, perdón. Aquí tenemos otra, dice, si la empresa no vende todo el inventario, ¿cómo quedaría? Me imagino que están hablando de valor neto de realizable. Sí, correcto, ya. Si la empresa no vendió todo el inventario, lo va dando de baja a medida que vaya vendiendo el inventario. Si no lo vendió en el siguiente año, lo va dando de baja acorde a su disposición en la venta de cada inventario que se ha generado, ¿no? Claro, y todos los años o todos los meses, de acuerdo a su política contable, debe pues actualizar su valor neto realizable, ¿no? Hay algunas compañías que lo hacen mensual, otros lo hacen anual, otros lo hacen trimestral. Bueno, eso ya va a depender de la política interna de cada compañía, se aplica ni PYME, ni completa o cómo lo manejan, ¿no? Correcto. Pero básicamente, pues, ese cuadro detallado por cada producto ítem se lo tiene que hacer pues, para poder llevar un control adecuado del valor neto de la realización. Es un tema bastante interesante. Sí, sí, sí. Aquí tengo otra pregunta. Dice, buenas tardes, en el caso de la generación y reversión de activos biológicos, supongamos que en ambos casos su estimación fue positiva, se debe generar un impuesto diferido por la participación a trabajadores que genera de estas valoraciones. Sí, correcto. La norma también ha habido unos cambios ahí, pero recordemos que la participación a trabajadores es sobre la base contable y aún no hay cambios en la normativa laboral que permitan descontar o aumentar el tema de estimaciones. Así que sí, hay que considerarlas porque debo de cancelar esta participación en los años que fueron generados. Es decir, la norma laboral no ha cambiado aún y debo calcular mi participación sobre la base contable. Ok, perfecto. Aquí tengo otra pregunta, creo que es la misma. Perdón que yo soy un poco ciega, así que tengo que pegarla. Dice, buenas tardes, cuando tenemos una revalorización de una propiedad de inversión, según NIT 40, tal caso de aplicarse el método de valor razonable y que se reconozca un ingreso por revalorización, sobre ese ingreso se aplica impuesto a la renta. No,
no aplica no aplicaría para grabar el impuesto, sí aplicaría para el tema nuevamente por la normativa laboral. Voy a pagar participación a trabajadores por mi utilidad contable que me genere esta ganancia por medición de mi propiedad de inversión, pero impuesto a la renta no genera. No va a pagar porque es un ingreso por una estimación y recordemos que el impuesto a la renta grava a la renta. Esto no es una renta, sino una medición. Ok, perfecto. Déjame ver si tenemos otra pregunta. Bueno, ese es un tema bastante interesante. Yo tengo una pregunta, Germán. Dígame. Una pregunta que siempre nos hacen y queremos pues escuchar tus respuestas, ¿no? Las cuentas por cobrar, esta provisión por cuentas incobrables, ¿entra también en proceso de impuesto a la renta diferido o no? No, también es un caso que no está permitido por el Servicio de Rentas Internas y no lo tiene estimado dentro de sus 13 casos aceptados en el reglamento, así que no podríamos aplicar impuesto diferido a estas estimaciones. Listo, Germán. Creo que no tengo más preguntas. Déjame ver. A ver si se nos escapa alguna por ahí para responderlas. Déjame ver Sí, también aquí acá. tengo otra. Dame un segundo. No sé si el equipo de comunicación de Colmena mira en redes sociales, que a veces nos dejan preguntas. Diego, por favor, me ayudas mirando eso, ¿no? Aquí tengo otra, ya te la comparto. Dame un segundo. Dice, en el caso de la generación y reversión de jubilación patronal, se liquidaron empleados que no tienen más de 10 años. Al 2019 lo puse en generación ese valor. ¿Lo debo considerar en este año en la columna de reversión? A ver, déjenme entender la pregunta. Dice, en el caso de la generación de reversión de jubilación patronal se liquidaron empleados que no tenían más de 10 años. Al 2019 lo puse en generación. A ver, no sé si me ayuda quizás también a Gina, a usted a entender un poco la... Sí, claro, No, dice que en el caso de la generación y reversión de jubilación patronal, se liquidaron empleados que no tienen más de 10 años, ok, es decir, fueron menores a 10 años en el 2019. Lo puso en generación ese valor, me imagino que el valor de la jubilación y el desahucio correcto, suman. así es. Lo debe considerar en el 2020 en Ok, la columna de reversión. si en la reversión el SRI nos establece que son por los montos efectivamente pagados. En este caso, creería yo que la jubilación patronal no la pagó, nos dice que tenían más de 10 años, pero no sabemos si realmente la pagó, pero si no la pagó, creería, y mi consejo es no reversar un valor que realmente no estoy pagando, habría que hacer un ajuste del impuesto diferido, pero no reversarme porque no estoy efectivamente pagando esta provisión. Es decir, lo único que estoy haciendo es un reverso por salida anticipada, más no un pago de la Exacto. obligación. Claro, no se pagó porque la persona me imagino que renunció, se desvinculó Claro. o algo de eso, ¿no? Exacto. Y habla de jubilación patronal. Distinto es, por ejemplo, el desahucio. Quizás en el 2019 él generó la provisión de desahucio, ahí sí le dio derecho a impuesto diferido, y en este 2020 que lo liquidó en su desahucio, sí existía un pago por desahucio que fue superior a la provisión. Ese monto que estoy pagando de diferencia es deducible y me puedo reversar lo que me genere el año anterior, pero en jubilación patronal no, porque no estoy pagando la obligación ni la provisión, simplemente la estoy reversando por una salida anticipada. Ok, perfecto. Déjame ver si nos llega otra pregunta. Diego, ¿me puedes confirmar si vieron en nuestras redes si No tienen tenemos, alguna pregunta? no, ya no tenemos consultas por ese lado. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta. Creo que todavía tenemos tiempo, sí, para poderla responder. Ya te la proyecto, Germán. Ahí voy. Okay. Aquí está.
Dice, consulta, en el ejercicio 2020 por la pandemia salió el 50% de trabajadores. La mayoría de ellos con más de 10 años de servicio. En mi reversión de jubilación patronal, el asiento sería provisión jubilación patronal contra el ORI. Es lo que me recomienda. ¿Quién realizó el estudio actuarial? Pero tengo dudas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos a ver, Germán, ¿cuál es tu opinión? Ya, la provisión del pasivo debo reversarlo tal cual me establece la norma tributaria contra un ingreso grabado o exento dependiendo de la porción de ese pasivo que yo tenía, si en su momento cuando generé esa provisión fue deducible o no deducible dependiendo de los años que fue aplicado. Del 2017 hacia atrás tiene un tratamiento, 18 y 19, en este caso no incluimos el 20 porque se están liquidando el tratamiento que tuvieron y debe reversarse contra un ingreso grabado o exento dependiendo del caso que originó esa provisión, ¿no? No sé si coincidamos en ese criterio, Gina. Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo. Sí, correcto. Sí, no estoy tampoco de acuerdo con esa recomendación. Sí, no estoy de acuerdo con la recomendación. Bien, vamos con la siguiente. Aplicaría provisión de jubilación patronal contra ingresos por impuesto a la renta diferido en formulario casillero 6077 y el valor exento 6078. Es la misma pregunta. Es la misma pregunta. Ah, sí, Sí, es sí. verdad. Tienes razón. Es la segunda parte de la misma pregunta. Ahí Claro, está. creo que la solventamos en una sola. Así es, correcto. Y los casilleros ahí sí tendría que ver con la nueva actualización, el orden de los casilleros, la numeración que le han puesto, pero hay una fila especial para esa reversión de pasivos de jubilación patronal y desahucio y considerarlo como grabado o exento dependiendo sea el caso, como se mencionó. Dependiendo del caso, así es. Correcto. Tengo otra pregunta. Si provisiono la jubilación y el desahucio, ¿debo poner en generación aunque no son deducibles? Claro, si no lo pongo en la generación no voy a tener derecho a mi activo por impuesto diferido. Si lo Correcto. manejo como permanente, es como que yo diga, reconozco que es un gasto no deducible permanente, murió y nunca más lo quiero recuperar, lo dejo ahí. Tenemos que ponerlo en diferencia temporaria en la generación y poder aplicar el impuesto diferido y hacer el asiento para que me quede registrado en balance. Ok, perfecto. Bien, no sé si alguien más tienen 2 minutos más de acuerdo a su cronograma que nos puedan dejar preguntas. Bueno, ya mañana pues se vence nuestro primer impuesto a la renta, Sí, de acuerdo a nuestro calendario, ¿no? los contribuyentes especiales. Sí, hay unos que se vencen el fin de semana. Deben de hacerlo hasta mañana, si no les calcula multa. Eso ha pasado en otros casos, así que tengan cuidado. Los Porque del en 10. ocasiones se confían y lo hacen el lunes porque cae fin de semana, pero vas el lunes y resulta ser que ya te generó una multa. Eso pasó el año pasado. Sí, 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 y que ni siquiera salía la obligación vencida, me salía como que estaba firme Exacto, ahí, puedo exacto. ir tranquilo y estoy confiado haciendo mi formulario y cuando ya llego a la parte de pago, ahí me sorprenden con la multa calculada. Sí, sí, la verdad es que hay que tener mucho cuidado. En estos momentos pues complicados, pagar multa es un tema súper difícil. Claro, no deberían, pero a veces nos sorprende el portal del SRI. Que Sí, no, realmente sí, y hay que tener cuidado porque hay bastantes problemas y no, sí, esperemos que mañana no se caiga el sistema, realmente yo estoy muy nerviosa, esperemos no, que no se caiga mañana el sistema. yo no le tengo fe, yo creo que mañana sí va a haber problema ahí con la página porque van a estar cargándolos todos, porque incluso hasta el día, a ver, no sé si ya esté actualizado el formulario Ya está, en línea, porque primero lo actualizaron en Excel y la guía, sí, pero correcto, no estuvo ya está en actualizado. línea. Ya mi Perfecto. equipo ya tiene, bueno, lo que nos toca, somos nosotros medios temáticos, ya lo que nos tocan estos días ya están en borrador en línea, ¿no? Claro. Porque como pasan tantas cosas, hay que estar súper adelantados realmente. Sí, porque suele Para caerse evitar, justo cuando a mí necesitamos sí la se me página. vencen declaraciones mañana, te cuento.
Sí, estamos acá también complicados con los de mañana, porque justo son los más grandes y son los primeros en... Sí, los más grandes son los primeros, los especiales, donde Sí, las no, multas son más altas porque tienen ingresos más altos. sí, 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 no, no me parece, deberían estar casi que al final o dejarlos normal como todos, pero Bueno, es que no. como es un tema netamente de recaudación tributaria, son Exactamente. los que deben de tener en presupuesto de ingresos, así Son que los que pues están esperando primerito el desembolso. correcto, son los que están esperando primerito el desembolso, así es. Nos llegó otra pregunta. Si una compañía tenía pérdida en el 2019 y no registró el impuesto diferido, ¿se puede deducir en el 2020 la parte proporcional de esa pérdida? Eh, Técnicamente, y si la damos fino, no podría, porque el SRI puede objetarme y decir que no me generé mi activo por impuesto diferido. Porque no lo El registraste, correcto. Exactamente, o sea, lo puedo poner en el formulario, pero corro el riesgo de alguna revisión, me recalculen y me liquiden nuevamente mi impuesto. Lo correcto sería registrarlo en el activo y el siguiente año ya poder reversármelo, porque si no puedo estar sujeto a alguna revisión del SRI y no estamos, creo que en épocas tampoco para algún recálculo de impuesto. Sí, Joel hace una pregunta que yo no la entiendo mucho, pero igual te la voy a comentar. Dice, estos asientos, me imagino que es por impuesto a la renta diferido, ¿modifican los estados financieros que ya están confeccionados? Yo creo que se refiere a si me van a afectar el estado financiero, pero sí, por supuesto, me van a afectar, pero ya es en la parte final. Hay personas que quizás al momento de aplicarlos hace los asientos de gasto corriente y diferido y les va a cambiar obviamente el resultado y van a volver a cambiar y van a estar con una referencia circular y van a darle vuelta a lo mismo, ¿no? Estos son ya los asientos finales con el que voy a quedar establecida mi resultado del ejercicio neto, pero sí van a cambiar los estados financieros, pero en cuentas básicas, no es el gasto de impuesto a la renta, es como el de participación a trabajadores. Tengo que generar mi gasto por participación a trabajadores, me va a cambiar el resultado, pero ya es el resultado final, pues, ¿no? El neto. Perfecto. Bueno, hemos tratado de responder todas sus preguntas. Si hay alguna que requiere más tecnicismo, pues está el correo electrónico de Germán para que se las puedan hacer directamente. Germán, puedes pues ponerles tu correo en el chat Sí, correcto. general para que ellos de tener alguna pregunta que quieran ahondar, lo puedan contactar o escribir directamente a Germán. Él les va a responder sin ningún problema. Justo ahora lo estoy escribiendo para que quede detallado mi correo y puedan enviarme sus consultas específicas que tengan o algún caso, algún tratamiento que tengan referente a sus modelos de negocios que tengan en todas sus compañías que estén manejando y con gusto atenderemos y podemos hacer algún tipo de revisión en los casos que ustedes mantengan, ¿no? Una persona está haciendo una pregunta de último momento. Dice, ¿los diferidos se aplican solo lo que indica la ley de régimen tributario específicamente? Sí, solamente en los casos que establece porque la ley es la que nos va a regular cualquier tratamiento tributario que tengamos de los impuestos. Entonces, si hay un caso que no está establecido en el reglamento, lamentablemente no va a poder ser aplicado en la conciliación. Correcto. Bueno, Germán, muchas gracias por tu participación. Ha sido una excelente exposición. Te agradecemos de parte de Colmena por aportar con tus conocimientos a nuestra comunidad. Hay muchas personas que nos han pedido el material. Te pido que nos hagas llegar por correo electrónico para hacérselos llegar o se los envías por el chat ahorita o posteriormente te envío la base de los participantes y se los haces llegar, como tú prefieras. Sí, La ya idea es coordinamos. poderles, la idea es poderles dar esta herramienta para que nuestro público pueda ir verificando, de pronto tiene más preguntas y se puede pues, sentir un poco más identificado con lo que requiere conocer sobre alguna duda específica de lo que hemos visto hoy. Yo les agradezco a todos por la participación. Gracias por dar cita en su agenda a un webinar más. Es nuestro 7º webinar del año 2020. Tenemos un promedio de 80 a 100 personas conectadas en cada webinar. Entonces, les agradecemos infinitamente por la confianza
Colmena, como les comentaba, es un sistema contable integrado 100% web que le hace la vida más fácil a los contadores y a los microempresarios. Soy Gina Macías, fundadora de Colmena, y les doy pues les agradezco infinitamente por haberme acompañado un día más, y en especial a Germán, a su equipo y a Creston Ecuador por haber aceptado su participación. La próxima semana también nos van a acompañar y nos van a dar, nos van a explicar y nos van a decir cuáles son esos cambios importantes en el llenado 101, ¿no? En el llenado del nuevo formulario 101. Hay algunas personas que tienen dudas, así que todavía pueden estar a tiempo y reserven su espacio en el webinar de la siguiente semana. Germán, muchas gracias por tu participación. Gracias a usted, Gina, y en nombre de Creston Ecuador agradecemos al Sistema Colmena por la invitación al webinar y estamos prestos para más colaboraciones en todos estos webinars que hacen de manera semanal a través de su sistema contable. Gracias. Saludos a Carlitos. Un abrazo. Pase bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable.